Tengo en línea telefónica a nuestro analista político José Isabel Blandón Castillo. José, en Cabo Blue Continente hace un momento estábamos comparando estas declaraciones de Ramón Fonseca Mora con las que hizo Roberto Díaz Herrera exactamente hace 30 años. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, buenas tardes, Mirna. Un placer compartir con usted esta difícil tarde que vamos a vivir y largas horas que vamos a vivir de una crisis en desarrollo. Este es, digamos, una parte importante de la crisis por cuanto es la primera vez que un alto funcionario de la administración Varela hace este tipo de declaraciones, un hombre muy cercano a la presidencia, un asesor y un expresidente del partido de gobierno, en la que, sin presentar ninguna prueba todavía, ha hecho una serie de aseveraciones. Pero antes de seguir, quiero establecer dos puntos claros. Creo que el señor Fonseca y todo lo que tenga que ver con este caso tienen el derecho de que se respeten todas las garantías constitucionales y sus abogados tienen el derecho a conocer de qué se les acusa. Igual como hemos sostenido con otros casos, como por ejemplo el caso de la Caja de Ahorro, donde hemos insistido en que se han violado procedimientos constitucionales y legales, en este caso debemos respetarle los derechos al señor Fonseca independientemente de qué pensemos o no de él. Dos, debemos asumir la presunción de inocencia, pero sí tenemos que dar las informaciones que se están dando. De manera que sobre esos dos principios te expreso lo siguiente. Este es la crisis más grave política que hemos vivido post-invasión y como tú señalas bien, se puede comparar en paralelo, guardando las diferencias en época, a las declaraciones que hizo Díaz Herrera. O sea, eso creo que ese símil histórico tuyo me parece correcto. Pero además tendremos que añadir que este se da en el medio de una crisis regional sobre corrupción que a su vez también es de carácter global. Pero en nuestro país se da en el momento en que el sistema político se encuentra sobre un fuerte cuestionamiento por la falta de capacidad de sus dirigentes de todos los niveles de poder darse cuenta de la gravedad en que se encuentra la República de Panamá. Lo que ha hecho el señor Fonseca hoy es un elemento crucial para incrementar el riesgo político del país y como consecuencia directa de esas declaraciones que ha hecho, se aumenta el riesgo económico del país. Estamos entonces frente a una situación extremadamente grave. ¿Qué consecuencias, ingeniero Blandón, podríamos hablar de forma inmediata? Se está esperando un pronunciamiento por parte de la Presidencia de la República. ¿Qué podría decir el presidente en este momento? Bueno, si tú ves las declaraciones de Fonseca, él ha tratado en términos políticos, de preparar una contraacusación contra el presidente de la República, que él tendrá que probar, porque él ha mencionado que en una conversación se le ha dicho y después ha dicho que el presidente no lo ha defendido a él. Entonces, es contradictorio. Me parece que sus declaraciones están hechas más que nada para enfrentar a estos eventos que vienen en las próximas horas. Él ahora mismo debe estar bajo una indagatoria. Vamos a ver qué dice el presidente frente a estas acusaciones, pero va a ser muy difícil para él probar esto que él acaba de decir. Pero vamos a verlo. Él dice que él tiene documentos en la que se detalla lo que conversó, se estaba conversando con la Corte Suprema de Justicia. Sí. Él ha hecho ciertas y duras implicaciones que van a tener repercusiones. Recuerde que el caso de los Panama Papers, independientemente de lo que haya dicho el señor Fonseca, es el caso más grave que en la historia de Panamá ha habido contra Panamá. O sea, si usted ve el mundo ahora mismo, todo el mundo, no solamente Panamá hoy, todos los países, Alemania está retransmitiendo lo que está ocurriendo en Panamá en este momento. O sea, el focus está sobre Panamá en forma negativa para la imagen, pero en términos positivos, porque por primera vez él comparece ante la justicia cuando otros primeros ministros han renunciado y él todavía alega de que él no ha hecho nada malo, que él está aquí por su país. Sin embargo, esto que usted está viendo hoy debió pasar hace un año. Ahora, exactamente. Entre una de las cosas que dice Fonseca Mora y que es realmente grave y delicado es que tiene pruebas escritas que hay llamadas de manipulación por parte del Ejecutivo al órgano judicial. ¿Hay preocupación en este momento en la Presidencia de la República?
Sí, sin duda alguna, una de las cosas más específicas, Mirna, que él ha dicho, es eso que usted ha señalado, que él tiene pruebas que ojalá presente en la discusión que va a tener en la tarde de hoy, en la declaración que va a hacer él dice que él va a hablar ahora. Creo que sería importante conocer toda la versión que él tenga sobre lo que ha declarado. Pero independientemente, Mirna, de lo que él haya aclarado, porque una cosa es lo que ha dicho en público y una cosa es lo que va a pasar allá adentro, independientemente de eso, este elemento del día de hoy es una bomba que tiene efectos muy graves en el sistema político. Porque acuérdese que todavía está por definirse el nivel de cooperación que Odebrecht haría después que se firme esta ley, si es que se llega a concretar esto, con respecto a todo el problema Odebrecht y sus implicaciones de corrupción en Panamá. Súmele a eso la cantidad de firmas de abogados que están siendo vinculadas a las investigaciones que se hacen en Colombia, en Perú, en España. El ministro de Economía de España, Rato, ha sido acusado de evasión de impuestos, y dos de las compañías que utilizó son de origen panameño. En fin, todas estas cosas que están ocurriendo están afectando todo el sistema. Hay bancos que van a salir involucrados en esto. El sistema financiero va a recibir un fuerte estremezón. Nos salva a nosotros que el mundo en general se encuentra también convulsionado por otros temas, y en particular los Estados Unidos acaba hoy de verse otro tema más de confrontaciones internas. Pero nosotros, la justicia panameña, debe prestar atención a esto que está ocurriendo, porque en muchos de nuestros programas hemos venido señalando que el caso de los papeles de Panamá era una bomba que iba a estallar en cualquier momento. Pero estalla en el peor momento para el gobierno del presidente Varela. ¿Por qué? Porque se encuentra en una de sus más bajos índices de calificación. Además, el sistema político está carente de credibilidad. Cuando este vacío se está produciendo, otras fuerzas están emergiendo para sustituir al viejo orden. Entonces, a la ausencia de una estrategia política para manejar una crisis de esta magnitud, el caso que ha hecho el señor Fonseca hoy constituye un elemento muy grave cuyas consecuencias son impredecibles. José, esto es una situación, pues, donde él dice, tengo pruebas que el Ejecutivo daba órdenes al órgano judicial y al órgano legislativo. Es decir, esto obviamente va a tener repercusiones, pero ahora la pregunta es, ¿quién juzgará a quién? Porque, es decir, él acaba de descalificar a los 3 órganos del Estado. Claro, si él tiene prueba de que eso que está diciendo es cierto, entonces lo que está diciendo es que cuando él era ministro, ¿no es así? También él violaba la Constitución, porque la Constitución de la República de Panamá hace una separación de poderes. Debo aclarar algunas cosas a nuestra audiencia, porque he visto en muchos correos ahora que las redes están sobresaturadas de gente que está diciendo que la procuradora debe investigar al presidente. La Procuradora General de la Nación no investiga al presidente. La Constitución de la República de Panamá es clara, es la Asamblea Nacional la que investiga al presidente, y es la Corte Suprema de Justicia que investiga a los legisladores, porque él ha mencionado a algunos legisladores. Entonces, esto que él ha dicho, de esta intromisión del órgano ejecutivo en esta supuesta intervención, constituye un elemento de violación a la Constitución, por la cual podría abrirse un proceso judicial. Pero póngase ahora usted en todo esto. Estamos en medio de terribles acusaciones que reposan en los Estados Unidos contra funcionarios públicos de varias administraciones, en Brasil, en Suiza, y un ministerio público recargado ahora con tanta presión, tanto de los medios como de la opinión pública, en un país con falta que no cree en el sistema político. Aquí se produce un acuerdo para manejar la crisis sin violar que hay que hacer las investigaciones. Este país tiene el derecho a conocer la verdad, pero tiene que hacerlo en el marco de la ley y la Constitución. El problema que nosotros hemos tenido durante los últimos 2 años es que la justicia ha procedido en medio de claras violaciones a la ley y a la Constitución. Correcto. Hay algo, José, que también suena familiar,
¿Por qué? Porque esta es una crisis muy parecida a la que ocurrió en febrero de 1968 con el presidente Robles, con la única diferencia que en ese momento existía la Guardia Nacional, que sirvió un poco de balance para el propio presidente no se saliera de control, obviamente, con la consecuencia de un golpe de Estado 9 meses después. En este momento, donde no hay árbitros constituidos ni alguien con la legitimidad para llamar al orden, ¿qué debe hacer el presidente Varela? Por ejemplo, el ex embajador Cochés habla de renunciar al presidente y llamar a un gobierno de unidad. Yo creo que, pues, asimismo, como se nos ha negado a muchos, hay que, pues, permitir el derecho a la defensa y que haya un descargo de todas las acusaciones que se han hecho. Bueno, debemos separar, debemos separar el deseo con la realidad política. Yo no tengo la menor duda que hay mucha gente que estará interesado en que la fórmula más fácil es cambiar presidente de la República. Quien dice eso ignora las graves consecuencias de la ruptura de los procesos democráticos. Nada más mira el caso de Honduras. Cada vez que un país ha intentado cambiar de presidente por la vía de un golpe, cualquiera que sea la forma que él tome, lo que hace es que produce inmediatamente una fracción tan grande que afecta a la economía. Y si eso se produce, nosotros perderíamos grado de inversión, perderíamos la atracción de inversiones extranjeras. ¿Cuál es el poder emergente? No hay poder emergente para sustituir la actual situación. Lo que se va a introducir es el caos. Entonces, tú puedes decir, bueno, sí, el presidente debe renunciar. Yo creo que el presidente lo que debe es explicar. Estamos en el proceso político de que un alto exfuncionario del gobierno ha hecho fuertes declaraciones. Está ahora por verse si lo que él dice es cierto, tiene prueba o es cierto, punto. Bueno, estamos hablando de un abogado, no estamos hablando tampoco de una bala loca que anda, pues. Estamos hablando de alguien que está consciente de las palabras que ha dicho y de las consecuencias que pueden tener esas palabras. Yo no estoy seguro si él esté muy consciente emocionalmente, porque yo lo vi a él muy sobrecargado en que iba a la Procuraduría, cosas que él debió hacer hace un año, por ejemplo. Desde el momento en que surgieron los papeles de Panamá, la firma de él debió ser multada. Punto. Incluso, ingeniero, leíamos hace unos instantes un tuit del expresidente Ernesto Pérez Valladares que se une a esas voces que reclaman que el presidente Varela debe renunciar o separarse del cargo. Incluso, usted tal vez ya lo ha escuchado también, se está planteando que podría ser la vicepresidenta Isabel de Saint-Malo quien pudiera en algún momento, como usted bien lo dice, hay una crisis en este momento tras las declaraciones de Fonseca Mora, que la vicepresidenta pudiera ser entonces la figura a reemplazar en un momento determinado esta posición. Pero fíjese usted ahora, hay siempre que ser coherente en la vida. Si el señor Fonseca dice que el presidente Varela recibió donaciones la campaña completa la recibió. También eso es efectivo a la vicepresidenta. Exactamente. Entonces, por eso hay que ser coherente y todo el mundo está tirando el anzuelo para ver que pesca. Lo que tenemos que pensar en el país. Yo ahora mismo creo que estamos, fíjese, le señalo que esta es la crisis más profunda, porque esto es una crisis multisectorial. Esto es una crisis que además afecta al mundo en general. Usted pone Colombia, en Colombia ahora mismo Uribe está tratando de tumbar a Santos y Santos está tratando de hundir a Uribe. Usted va a Perú, el presidente está tratando de hundir a Toledo y la esposa de Toledo está tratando de hundir al presidente. O sea, esto es una guerra que tiene connotaciones políticas y cuando tiene estas connotaciones tan altas, la primera víctima de cualquier guerra es la verdad. Exacto. Ahora, incluso ayer escuchábamos al procurador de Colombia, ingeniero Blandón, hablar del caso allá de Odebrecht relacionado con la campaña de reelección de Santos. Sin embargo, todo parecía desembocar en Panamá y se mencionó incluso la firma Mossack Fonseca. ¿Usted cree que un día después es mucha coincidencia que todo esté ocurriendo? Ahora, así como usted ha planteado, nosotros tenemos el derecho a hacernos algunas conjeturas, por ejemplo. Claro. ¿Qué motivó a Fonseca a tomar esta decisión? ¿Por qué acude a Besa después de tanto tiempo? ¿Por qué el allanamiento hoy? ¿Qué es lo que, y la orden de conducción contra un día él y Jürgen después, Mossack? Ese es otro punto que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué el Ministerio Público hace esto un día después que la Asamblea aprueba en segundo debate la Ley 245? ¿Por qué? ¿Qué información tienen ellos que es tan grave que nosotros no conocemos?
qué está ocurriendo de verdad. Por eso es importante que el presidente de la República hable lo más pronto posible para dar una explicación de esto y llamar a la calma, porque lo que nosotros debemos hacer en este momento no está empujando golpes de Estado. Lo que debemos hacer nosotros en este momento es actuar con calma para manejar la crisis. Aquí hubo un momento, yo le voy a contar una historia, cuando la señora Mireya Moscoso aumentó el peaje de los buses, ustedes recordarán, se formó un zafarrancho que ella tuvo que recurrir al PRD para tener respaldo, ¿no? Y salir de esa crisis, y lo obtuvo. Sí, pero cuando Endara tuvo la crisis con el Partido Demócrata Cristiano, el PRD tuvo la interesa política de no permitir un golpe de Estado. O sea, el golpe de Estado constituye una ruptura cuyo fraccionamiento produce caos. Pero, José, dentro de esto, es decir, la situación del 2001 con los buses, cuando se subió el pasaje a 25 centavos, cuando ocurrió la ruptura de Guillermo Endara, son situaciones políticas y sociales. Ahora mismo, él mismo, Fonseca Mora, está diciendo que Varela estaba upando un golpe de Estado, porque a la larga él decir, yo tengo pruebas de la injerencia del Ejecutivo en el Legislativo, yo tengo pruebas de la injerencia del Ejecutivo en el Judicial. Es decir, eso es técnicamente un golpe de Estado. Incluso está mencionando a 2 diputados, Fernández. Sería bueno también conocer qué dicen estos diputados. Vamos a ir de inmediato así. José. Vamos. No hay la menor duda que esto que ha hecho el señor Fonseca, por eso lo hicimos desde el principio, constituye un elemento muy grave en una crisis en desarrollo. O sea, digamos, si ayer estábamos por dar una calificación en 10 puntos de 20 de la crisis, hoy estamos en 19.7. Estamos llegando a la tormenta perfecta. Ya estamos en la tormenta perfecta, diría yo. Digamos que sea 20, estamos en 19.7. Bueno. Porque ahora mismo todo el mundo está teniendo soluciones. Para las crisis no hay soluciones rápidas. Ahora, también escuchábamos, ingeniero, a la abogada Guillermina McDonald, la abogada del señor Ramón Fonseca Mora, pidiendo el debido proceso, el respeto al debido proceso, cosa que abogados de los que están en este momento en detención preventiva han reclamado también el debido proceso. ¿Usted cree que realmente, o qué vaticina usted que va a pasar en esta indagatoria que se está efectuando en este momento en Avesa todavía con el señor Fonseca Mora? Mire, cuando yo dije que esto lo debíamos... Cuando dije, Mirna, que tenemos que manejar esto sobre la base de principios, ¿cuál es el principio para mí fundamental de la justicia? La justicia tiene que darse con el respeto a los derechos humanos de los imputados en cualquier proceso. Cosa que no ha ocurrido en estos años. Y tú ves que en los últimos 2 años y medio se han violado claras disposiciones en la ley, en la Constitución, contra procesos, contra el presidente, por ejemplo, de ENEX. Para darte un ejemplo muy concreto en la caja de ahorro. No solamente se le violaron sus garantías a él, pero porque se le violaron a Francolini, y yo no voy a pedir que se le violen a Fonseca, al contrario, creo que lo que dijo la licenciada Guillermina es un llamado de atención, porque si a mí me van a indagar, me tienen que informar de que me van a indagar con tiempo. No, aquí, por ejemplo, usted recuerda cuando se hizo el llamamiento indagatoria del caso de la caja de ahorro, se hizo sin enviar ninguna solicitud, porque hay formas de hacerla legalmente, la hicieron con una intención de hacer un escarnio público, y la intención de dejar preso es la intención de condenar sin justicia. Exacto. Entonces, ese elemento es lo que ha venido propiciando una duda en los panameños de si hay o no justicia. Y fíjese usted que en todas las calificaciones que le hacen al presidente Varela, el nivel de transparencia de su gobierno es el más bajo de la historia registrada. Entonces, ¿por qué? ¿Porque es el gobierno más corrupto? No, es porque la gente ve que el gobierno no es transparente, y lo que ha hecho ahora el señor Fonseca es reforzar en el electorado esa percepción de falta de transparencia. El presidente ahora tiene en sus manos que o él hace una comparecencia pública para explicar esto, y una comparecencia pública en la que tiene que dar un mensaje político de orientación, y la Procuraduría de la General de la Nación debe entender que se encuentra en el momento más culminante de un proceso que está lejos de comenzar. Si vamos a suponer que el señor Fonseca haga su declaración, aquí hay todo un proceso de investigación que es más rápido que el tiempo mediático, y ya hay gente pidiendo que el presidente renuncie. Claro. Si el presidente ni siquiera ha sido llevado a ningún tipo de acusación. Fíjese la responsabilidad en lo que nos lleva
esta crisis porque todo el mundo está ocupado. El que tenga una carta por cobrar de Varela va a querer pedir su cabeza. Exacto. Yo no estoy pidiendo la cabeza del presidente. Yo lo que estoy pidiendo es que en este momento de la crisis el país o actúa con madurez, con inteligencia y pensando de verdad en el pueblo. Y solo podemos salvarnos si dejamos que la justicia se aplique, y tenemos que hacer todo para que se aplique, pero el Ministerio Público tiene que dar pruebas. La principal prueba que tiene que dar es que los jueces tienen que encauzar por la vía del debido proceso aquellos elementos o proyectos de procesos que se tienen con gente a la que se le ha violado sus garantías. Entonces, si no ponemos en orden eso, si no logramos entendernos políticamente, y si seguimos en calle arriba y calle abajo, lo que estamos propiciando es el caos. Y es muy fácil resolver los problemas políticos en pocos meses, pero es muy difícil resolver el daño estructural a la economía. De una de las pocas cosas que yo estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Fonseca, es que uno de los daños más grandes que está recibiendo nuestro sistema, por culpa de él también, Claro. es que se le hace un daño muy serio a la credibilidad de la plataforma de servicios de la economía panameña, que representa cerca del 85% del Producto Interno Bruto de este país. Si eso se cae, usted va a un estado de pobreza generalizado en el país. Yo le pregunto a los dirigentes políticos, ¿qué es lo que ellos quieren? Entonces, o buscamos una solución a esto, y lo buscamos en el menor costo social posible al conglomerado de la nación, no a los intereses de venganza personales de nadie. Usted habla de solución. ¿Qué solución se podría encontrar en este momento ante esta crisis que estamos enfrentando en este momento? La primera cosa que el presidente tiene que hacer, por ejemplo, es llamar a todas las fuerzas políticas de este país para hacer un análisis de dónde estamos parados. Dos, tenemos que solicitarle a la justicia panameña que actúe en derecho y corrija los entuertos que se han venido haciendo a lo largo de estos 2 años y medio. Correcto. Para que logre que este cause de todo lo que viene. Sí. Mirna, Fernando, vamos hipotéticamente. El 245 permite que la compañía Odebrecht coopere con el gobierno para que entregue, con el Ministerio Público, para que entregue toda la información disponible sobre los sobornos que ya han sido reconocidos por ellos en diferentes instancias de diferentes tribunales del mundo. Cuando eso salga a la luz pública aquí en Panamá, usted se imagina el revolcón en Llano Piedra que se va a formar. Sí, esto es un hecatombe. Ahora, lo dicho esta tarde por el señor Fonseca Mora reitera o reafirma lo que han venido diciendo tal vez muchos abogados de las personas que han enfrentado procesos en este último tiempo, que todos sabemos quiénes son, en cuanto a que sí había cierta injerencia, según dice el señor Fonseca Mora, directa, mediante llamadas telefónicas, mediante escritos, que había una influencia directa y hay una influencia directa del órgano judicial en el órgano ejecutivo con el judicial. Es decir, se comprueba de una manera u otra, viniendo de un cercano y colaborador y amigo y consejero del presidente Varela, se confirma de una forma, se confirma de una forma u otra, señor o ingeniero Blandón, lo que se ha venido denunciando de justicia selectiva, de justicia pues solamente para algunos, de que sí había cierta injerencia de teléfonos que llaman y dicen y dan órdenes. ¿Se confirma de una forma u otra esto? Se refuerza porque ya está confirmado. La injerencia del Consejo de Seguridad en la mayoría de los procesos judiciales es evidente. Hable con los abogados de la defensa y le pueden dar pruebas al canto de lo que yo estoy diciendo. Entonces, claro, eso no es esto es lo que ha hecho él, es involucrar directamente al presidente. Esto es lo que le da ya la confrontación a nivel total. Esa es la diferencia que está planteado. Pero fíjese usted, por ejemplo, el señor Fonseca en su intervención, él dice, a mí yo no he hecho nada malo, que a partir del 15 nosotros no teníamos obligación de declarar. Desde hace más de 30 años el mundo está reclamando a Panamá que su sistema de sociedades debía ser cambiado. Nosotros hemos venido engañando al sistema en el mundo y jugando con la opinión pública. Desde hace más de 15 años la presión ha sido muy grande. Hemos estado en toda clase de listas grises, etcétera. Todo el mundo está pidiendo, no solo a Panamá, al mundo. Suiza tuvo que hacer una reforma a su sistema financiero. Nosotros, nuestros bancos resisten esa reforma financiera. Nosotros lo que tenemos es que pensar que si no actuamos con inteligencia,
si destruimos el sistema de la plataforma de servicio de nosotros, ¿sobre la base de qué plataforma económica vamos a caminar en este país? Sí. Bien, agradecemos al ingeniero Blandón que haya estado vía telefónica, por supuesto, con Next Noticias. Fernando, hablándonos de este momento tan importante, tan crítico que vive el país a raíz de estas declaraciones que tal vez eran un tanto inesperadas y que llevan, no sé tú qué interpretas, Fernando, pero una dosis también como, bueno, presidente, usted no hizo nada por mí, no sé por qué habría que el presidente hacer algo por él. Lo cierto es pero... que, Mirna y televidentes, a las 6 de la tarde habrá una conferencia de prensa en la Procuraduría General de la República. A las 7 de la noche habrá el presidente Varela se dirige al país. A las 6 de la tarde hay conferencia de Cambio Democrático. Igualmente hay conferencia en la residencia del exministro José Raúl Mulino.